Y ahora sí, culé, entremos en lo que más nos gusta, hablar de fútbol, del once, del dibujo, del plan de batalla. Porque este Barça que prepara Flick no puede permitirse ni un respiro. El Celta, aunque parezca un rival menor, tiene ese gen de equipo molesto, incómodo, que te rompe el ritmo y te obliga a pensar. Así que el once que salga al campo debe ser, sobre todo, inteligente. No basta con talento, hace falta estructura, criterio y carácter. Empecemos desde atrás. Bajo palos, ya lo sabes, Wojciech Szczesny. El polaco se ha ganado el respeto de todos con actuaciones sólidas desde que llegó al club. Es un portero de reflejos rápidos, con voz de mando y ese punto de veteranía que tanto echaba de menos el vestuario tras la lesión de Ter Stegen. No es un guardameta de florituras, ni de toques innecesarios, es directo, eficaz y, sobre todo, transmite calma. Y en un Barça que a veces peca de nervioso, eso vale oro. La defensa. Aquí Flick ha trabajado a fuego durante la semana. En el lateral derecho, Jules Koundé parece fijo. El francés ha entendido que su polivalencia no es un castigo, sino una ventaja. No solo cumple, sino que equilibra. Le da salida limpia al equipo, sabe cuándo cerrarse como tercer central y cuándo empujar la línea hacia arriba. Su misión será frenar las transiciones rápidas del Celta y al mismo tiempo ofrecer una salida clara por ese costado. En el eje de la zaga, el comandante Ronald Araujo y un Eric García que vuelve con protección facial tras el susto en Brujas. Eric llega con ganas de demostrar que puede competir por el puesto, y Flick confía en su lectura de juego y en su capacidad para filtrar balones entre líneas. Si Araujo es el músculo, Eric es la mente. Uno corrige, el otro construye. Juntos pueden darle esa estabilidad que tanto ha echado de menos el Barça en los últimos encuentros. Por la izquierda, Alejandro Balde, un jugador que cuando está inspirado te cambia el partido. Rápido, eléctrico, con esa mezcla de descaro y frescura que solo tienen los de la Masia. Flick lo ha estado puliendo tácticamente, pidiéndole más pausa en la salida y más contundencia atrás. Y se nota. Balde no solo corre, ahora piensa. Y eso, en un lateral moderno, es vital. Y claro, llegamos al centro del campo, ese eterno laboratorio culé. Sin Pedri, el Barça pierde magia, pero gana la oportunidad de reinventarse. Aquí Flick parece apostar por una mezcla de juventud y cerebro. En el pivote, Frenkie de Jong asumirá galones. El neerlandés será el eje total del equipo, salida limpia, control de ritmo y primer pase vertical. Flick quiere que juegue más adelantado que en otros sistemas, que no se esconda, que se suelte. A su lado, Fermín López, ese torbellino que no sabe lo que es tener miedo. Energía pura, presión constante y llegada. Flick lo adora porque es de los que se deja el alma en cada entrenamiento, y además, tiene gol. Si hay un jugador que puede abrir un partido trabado, es él. Y justo un poco por delante, el joven Marc Casado, que podría ser la gran sorpresa del once. Formado para ser pivote, pero con técnica suficiente para moverse entre líneas, Casado está empezando a ganarse minutos y elogios. Tiene la serenidad de un veterano y la agresividad de quien sabe que está jugando por su sueño. Y en un partido donde el medio del campo será una guerra de nervios, puede ser fundamental. En ataque, por supuesto, Lamine Yamal en la derecha. ¿Qué te voy a contar de este chico que no se haya dicho ya? Tiene 18 años y juega como si llevara 200 partidos en la élite. Cada vez más maduro, más asociativo, más peligroso. Flick lo ha liberado, le permite moverse entre líneas, meterse hacia adentro, asociarse con los mediocampistas, lo que quiere es que Lamine sea imprevisible. Y lo está logrando. Por la izquierda, el eterno debate, Joao Félix o Ferran Torres. Flick ha estado rotando a ambos, pero todo apunta a que Ferran podría tener ventaja. Más ritmo, más presión, más trabajo defensivo. Joao sigue siendo talento puro, pero Flick busca intensidad y ahí Ferran gana terreno. Si el partido se complica, Joao podría ser el revulsivo perfecto. Y arriba, Robert Lewandowski, el líder, el veterano, el que todavía guarda el olfato goleador. Puede que ya no esté para presionar 90 minutos, pero su capacidad para leer jugadas y arrastrar defensas sigue siendo letal. Flick le ha pedido moverse más entre centrales, arrastrar marcas y liberar espacios para las llegadas desde segunda línea.
Porque si algo sabe el alemán es que este Barça gana cuando todos participan, no solo cuando marca el 9. Así que, culé, sobre el papel, el 11 más probable para enfrentar al Celta sería Szczęsny en portería, Koundé, Araujo, Eric García y Valde en defensa, De Jong, Fermín y Casado en el medio, Lamine, Lewandowski y Ferran en la delantera. Pero no te vayas a pensar que esto es todo. Flick tiene preparado un plan alternativo, un sistema con transiciones más rápidas, que puede cambiar el rumbo del partido si las cosas se tuercen. Y eso, amigo culé, te lo voy a contar en la siguiente parte, donde hablaremos de ajustes tácticos, movimientos clave y cómo el Barça debe adaptarse en cada fase del partido para no solo ganar, sino convencer. Y aquí, culé, es donde entra lo verdaderamente interesante. Porque una cosa es el 11 inicial, y otra muy distinta es cómo el Barça se comporta dentro del partido. Ya lo sabes, los partidos no se ganan solo con nombres, sino con movimientos, con lectura, con reacción. Y Flick, que viene del fútbol alemán, no deja nada al azar. Su Barça no quiere ser un equipo que domine por inercia, sino uno que interprete los momentos, que sepa cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo morder y cuándo dormir el partido. El plan de Flick para enfrentar al Celta es claro, control total en los primeros 20 minutos. Quiere que el Barça salga intenso, que no deje respirar al rival, que imponga su ritmo desde el minuto 1. El Celta suele tardar en asentarse, y Flick quiere aprovechar ese tramo inicial para golpear primero. No se trata solo de marcar rápido, sino de hacer sentir al Celta que no hay espacio, que no hay respiro. Para eso, los tres del medio son claves. Frenkie de Jong será el metrónomo, bajando entre centrales cuando el equipo saque el balón y subiendo metros cuando la posesión se asiente. Fermín López, el motor de presión, el que salta sobre el pivote rival para cortar líneas y provocar errores. Y Marc Casado, ese equilibrio táctico que no siempre se ve, pero que mantiene unido todo el sistema. Casado será el que tape las espaldas de los laterales cuando suban y el que haga esas faltas tácticas necesarias que Flick considera vitales para evitar contras. En fase ofensiva, el plan pasa por explotar los costados. Por derecha, Lamine Yamal tendrá total libertad. No será un extremo fijo, sino un creador ambulante. Flick le ha pedido que combine con Koundé y De Jong para generar triángulos y atraer rivales, y cuando tenga la oportunidad, encarar sin dudar. Porque lo que Lamine tiene, culé, no se entrena. Es pura inspiración. En los entrenamientos lo han probado incluso más centrado, como falso interior, para sorprender al Celta desde dentro. Por izquierda, el juego será más vertical. Valde y Ferran Torres tienen que ser un cuchillo. Si el Celta adelanta líneas, ahí está el espacio para correr. Flick quiere diagonales rápidas, centros tensos al primer palo y segundas jugadas que aproveche Fermín o Lewandowski. Todo el trabajo de la semana ha girado en torno a eso, reacción tras pérdida y presión inmediata. Nada de trotar hacia atrás. Si se pierde el balón, los tres más cercanos deben presionar en 2 segundos. Y si el Celta decide encerrarse, que no sería raro, el Barça tiene su plan B, posesión más larga, laterales abiertos y llegada desde atrás. En ese escenario, Casado bajaría al pivote, Frenkie se proyectaría más, y Lamine se colocaría por dentro junto a Lewandowski para formar una doble amenaza. Pero ojo, culé, el alemán también ha preparado respuestas defensivas. Si el Barça sufre o el Celta logra meter ritmo, habrá ajuste. Paso al 4-2-3-1, con Frenkie y Casado cerrando en el doble pivote y los extremos trabajando más atrás. En ese dibujo, Lamine se coloca detrás de Lewandowski, como enlace rápido para las contras. Es un plan que ya probó contra el Betis y que funcionó, más bloque, menos riesgos. Y hay algo que Flick ha repetido a los jugadores esta semana: el partido no se gana en el minuto 20, se gana en el 90. El alemán quiere que el equipo sepa sufrir. Que si el Celta presiona alto o mete pierna, el Barça no pierda la cabeza. Que no se repita lo del Girona o lo del Valencia, donde el equipo se apagó por falta de control emocional. Para Flick, este encuentro no solo es un examen táctico, sino psicológico. Quiere ver quién está listo para sostener la presión. Además, los revulsivos están clarísimos. Si hace falta músculo, Oriol Romeu puede entrar por Casado para cerrar el mediocampo. Y si el Barça necesita piernas frescas arriba, Pau Víctor o incluso Tommy Marqués podrían ser las sorpresas de la segunda mitad.
Flick confía en los jóvenes y no le temblará el pulso si el partido lo exige. En resumen, culé, la idea es un Barça que se adapte, que no se quede estancado en una sola versión. Un equipo capaz de controlar, presionar, correr o dormir el juego según el contexto. Porque si algo ha aprendido Flick en estos meses en el banquillo blaugrana es que el ADN Barça no puede ser excusa para no evolucionar. Se puede jugar bonito y competitivo al mismo tiempo. Y lo mejor de todo es que el equipo empieza a entenderlo. Ya no es solo un grupo de talentos sueltos, sino un bloque que habla el mismo idioma. Y eso, culé, es lo que puede marcar la diferencia frente al Celta. Pero claro, una cosa es el plan y otra es la ejecución. ¿Podrá el Barça sostener la intensidad durante los 90 minutos? ¿Aguantará físicamente? ¿Responderán los jóvenes a la presión? Eso lo vemos en la siguiente parte, donde vamos a analizar los posibles escenarios del partido, cómo podría desarrollarse cada fase y que necesita el Barça para transformar el dominio en victoria. Y ahora sí, culé, entramos en la fase decisiva del análisis. Porque una cosa es la teoría, esa pizarra perfecta con flechas y triángulos que tanto nos gusta, y otra muy distinta es lo que pasa cuando la pelota rueda, cuando los nervios pesan, cuando los detalles deciden. Así que vamos a meternos en la cabeza de Flick y sus jugadores, minuto a minuto, escenario a escenario, como si estuviéramos sentados a su lado en el banquillo del nuevo Camp Nou. Imaginemos el arranque del partido. El Barça sale con una presión altísima, casi suicida, pero calculada. Szczęsny empuja la defensa hasta el medio campo y grita a Koundé y Christensen que no retrocedan. Lamine Yamal, como un rayo, se coloca entre el central y el lateral rival para cortar líneas de pase. Ferran hace lo mismo al otro lado. Casado se adelanta 2 metros cada vez que el Celta intenta jugar desde atrás. Los primeros 10 minutos son un acoso constante. El Camp Nou ruge, el balón solo se mueve en campo rival, y el Barça parece una máquina bien engrasada. Ahí es cuando empieza a notarse la mano de Flick. El equipo no busca solo tener la posesión, sino hacer daño con ella. No son pases por tener el balón, sino toques con intención para atraer al rival y golpear el espacio. Lamine, desde la derecha, encuentra por momentos a De Jong, que rompe líneas con sus conducciones. Valde sube y Lewandowski arrastra marcas. Los automatismos empiezan a fluir. Y llega el primer golpe, minuto 18, combinación entre Ferran y Valde, centro raso, y Fermín, que aparece desde segunda línea, la empuja al fondo de la red. Gol del Barça. Explosión de euforia en el estadio. Pero lo que más celebra Flick no es el gol, es ver cómo su equipo reacciona al éxito. Nada de relajarse. El alemán lo grita desde la banda, seguimos igual, seguimos igual. Porque sabe que en otros tiempos, el Barça marcaba y bajaba el ritmo, y ahí se le escapaban los partidos. El Celta, tocado, intenta responder. Entra más duro, juega directo, busca el cuerpo a cuerpo. Y es ahí donde se ve el cambio de carácter que Flick ha introducido. Casado mete la pierna sin dudar. Koundé y Christensen se imponen en los duelos. Frenkie baja una marcha para dar aire. El equipo ya no se rompe, ya no pierde el control emocional. Incluso Szczęsny interviene con seguridad cuando hace falta. Llega el descanso con el Barça dominando, pero Flick no está conforme. En el vestuario ajusta cosas, pide más apoyo a Lamine, que a veces se queda muy solo, y adelanta unos metros a De Jong para crear superioridades. También ordena a Ferran que se meta más por dentro, para abrir el carril a Valde. Su idea es clara, buscar el segundo gol lo antes posible. Y dicho y hecho. Arranca el segundo tiempo y, en el minuto 52, llega la jugada que desata la locura. Lamine recibe al borde del área, hace una de esas diabluras suyas, amaga con el cuerpo y suelta un disparo seco al primer palo. Golazo. El estadio se viene abajo, y Flick, que no suele mostrar emoción, aprieta el puño. No solo por el gol, sino porque ve que el equipo cree en lo que hace. Pero ojo, culé, que esto es el Barça y nada es fácil. El Celta reacciona. En el minuto 65, una pérdida tonta en salida, de esas que Flick detesta, termina en gol rival. 2-1, el entrenador alemán se gira hacia su banquillo y su cara lo dice todo, esto no puede volver a pasar. Acto seguido, mete un cambio.
Dani Olmo entra por Ferran, y el sistema pasa a un 4-2-3-1 con Lamine por dentro. Más control, más toque. Desde ahí, el Barça domina el partido como un veterano. Toques cortos, ritmo pausado, pero sin perder la ambición. En el 78 llega la sentencia. Balón largo de De Jong, Lewandowski la baja con clase y la cruza al segundo palo. Gol. 3-1. Y esta vez, el equipo no se desordena. Flick pide calma, ordena bajar líneas y gestionar el resultado. Los últimos minutos sirven para ver el futuro. Entra Tommy Marqués, ese chaval del filial del que tanto se habla, y deja un par de detalles buenísimos. También juega unos minutos Pau Víctor, que se mueve con descaro. Es la prueba de que Flick sigue confiando en los jóvenes, incluso en partidos exigentes. Y así termina el encuentro. 3-1, partido serio, dominante, con momentos de buen fútbol y sobre todo, con una sensación de crecimiento colectivo. Ya no es ese Barça de altibajos, sino un equipo que empieza a parecerse a lo que Flick quiere, intenso, disciplinado, moderno. Pero más allá del resultado, lo que deja el partido son señales. Señales de que sin Pedri, sin Gavi, sin Cancelo, este grupo está aprendiendo a reinventarse. Que el Barça ya no depende de nombres, sino de una idea. Y eso, culé, puede ser el punto de inflexión para todo lo que viene. Mira, culé, se viene un partido clave. De esos que parecen un trámite, pero que pueden marcar el tono de toda una temporada. Barça versus Celta. Un duelo que, sobre el papel, suena a noche tranquila en el nuevo Camp Nou, con dominio culé y posesión eterna. Pero tú y yo sabemos que con el Barça no hay partidos tranquilos. Nunca. Y menos cuando vienes de semanas tan movidas como las que hemos vivido, lesiones, rumores, declaraciones, cambios tácticos y esa sensación de que el equipo aún busca su versión definitiva. Así que el partido contra el Celta no es solo otro encuentro de liga. Es una oportunidad. Una especie de examen, un test para comprobar hasta qué punto Hansi Flick ha logrado meter su sello en el equipo. Porque el alemán lo tiene claro. El Barça debe recuperar el control, el ritmo, la intensidad, ese ADN que parece haberse diluido entre tanto experimento y tanta adaptación. Pero claro, con Pedri lesionado, con Gavi aún fuera, con algunos jugadores tocados y otros en plena disputa por un sitio en el 11, el rompecabezas no es sencillo. Y ahí entra el dilema que más debate ha generado esta semana en la ciudad deportiva. ¿Cómo demonios debe salir el Barça para ganar al Celta sin morir en el intento? Porque el Celta, aunque esté en la parte baja, siempre complica. Siempre. Da igual el entrenador o los jugadores, llegan al Camp Nou y se transforman. Te esperan, te muerden, te obligan a correr hacia atrás. Y si no estás fino, si te duermes un solo segundo, te pintan la cara. Por eso Flick no se lo ha tomado a la ligera. Las últimas sesiones han sido casi de laboratorio. Trabajo táctico milimétrico, pruebas constantes y una obsesión clarísima: equilibrar el equipo sin perder creatividad. Y ahí está el quid de la cuestión. Culé. ¿Cómo encontrar ese punto medio entre el control que te da un pivote sólido, la electricidad que aportan los extremos y la fluidez que necesitas en el medio? Y claro, en el centro de todo este debate hay dos nombres que suenan con fuerza: Tommy Marqués y Marc Bernal. Los dos canteranos que, tras la lesión de Pedri, han irrumpido en los entrenamientos con descaro. Flick los conoce bien, los ha observado, los ha hecho trabajar con los titulares y, ojo, que no sería descabellado ver a uno de ellos partir de inicio ante el Celta. Porque el técnico está convencido de que el futuro pasa por darles minutos reales, en escenarios reales, no en amistosos de pretemporada. Pero antes de hablar del once ideal, hay que entender el contexto del rival. El Celta llega necesitado, agresivo, sabiendo que cada punto vale oro. Va a presionar, va a cortar el juego, va a intentar incomodar. Es el tipo de equipo que te obliga a pensar rápido, a moverte bien sin balón y a no confiarte en la salida. Por eso Flick planea un Barça mucho más vertical que en partidos anteriores. Un Barça con menos pases inútiles, más ritmo, más colmillo. Y claro, para eso necesitas equilibrio en el medio y electricidad arriba. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Dónde encajan los jóvenes? ¿Y cómo debería armar Flick este once para que funcione de verdad? Bueno, culé, prepárate,
porque en la siguiente parte vamos a analizar posición por posición cómo debería organizarse el equipo, con variantes, opciones tácticas y alguna sorpresa que te va a gustar. Porque sí, el Barça tiene bajas, pero también tiene talento. Y si Flick lo ordena bien, puede salir de este partido no solo con 3 puntos, sino con una sensación que hace tiempo no tenemos, la de haber encontrado por fin un once que funcione de verdad. Y así, culé, llegamos al final de este análisis, justo a las puertas de un partido que puede marcar un antes y un después en esta temporada del Barça. Porque sí, es solo un Barça-Celta en noviembre, pero en realidad es mucho más. Es el reflejo del momento que vive este club, del punto exacto en el que está el proyecto Flick, entre la ilusión y la exigencia, entre la promesa de futuro y la necesidad de resultados inmediatos. El contexto no puede ser más simbólico. El equipo llega con sensaciones de mejora, con una dinámica táctica más ordenada, pero todavía cargando con las ausencias de Pedri y Gavi, que se notan más allá de lo futbolístico. Y al mismo tiempo, aparecen señales positivas. Lamine Yamal asumiendo responsabilidades como un veterano, Fermín consolidándose como pieza de trabajo y llegada, y Frenkie de Jong retomando galones en la salida de balón. Todo eso confluirá mañana en un partido que pondrá a prueba no solo la pizarra de Flick, sino el alma de este grupo. Porque el Celta no vendrá a regalar nada. Será un rival incómodo, valiente, con ritmo y con la lección aprendida. Si presionas alto al Barça y lo obligas a jugar rápido, puedes hacerlo sufrir. Y ahí estará la clave. Flick lo sabe, y ha pasado toda la semana trabajando justo eso, las transiciones. Quiere un equipo que no solo toque bonito, sino que sepa correr hacia atrás con la misma convicción con la que ataca. En ese sentido, la gestión de esfuerzos será vital. Szczęsny parece ya asentado bajo palos, transmitiendo esa serenidad que faltaba. En defensa, Koundé y Christensen llegan sólidos, pero el técnico alemán podría optar por refrescar con Íñigo Martínez o incluso darle minutos a Cubarsí si el partido lo pide. En el mediocampo, Casado se perfila como el gran ganador de la semana. Su equilibrio y lectura pueden ser el factor silencioso que mantenga unido al equipo sin Pedri. Y arriba, Flick confía en que el tridente Lamine, Ferran, Lewandowski empiece a carburar de verdad. ¿Quiere verticalidad? Sí, pero también precisión. Sabe que el talento está ahí, solo hace falta continuidad. Además, Dani Olmo podría tener minutos importantes, ya sea desde el arranque o como recambio de lujo para dinamitar el partido en la segunda mitad. Pero más allá de nombres, lo que de verdad quiere ver el aficionado mañana es actitud. Que el Barça vuelva a ser reconocible. Que juegue con intensidad, con hambre, con esa mezcla de orgullo y valentía que siempre lo caracterizó. Que no se conforme con tener el balón, sino que lo utilice para dominar. Que cuando pierda, presione. Que cuando marque, no se relaje. Que cuando sufra, aguante. Y ahí, culé, es donde entra también la afición. Mañana el Camp Nou volverá a rugir, o al menos una parte de él, en este regreso simbólico previo a la reapertura total, y eso, quieras o no, pesa. Flick lo sabe. Por eso ha pedido que el público se meta en el partido desde el primer minuto, que empuje a los jóvenes, que arrope al equipo en los momentos de tensión. Porque el Barça está intentando construir algo nuevo, y para eso necesita a todos, jugadores, técnicos y sobre todo, culés. Si el Barça gana mañana, el impulso emocional puede ser brutal. Consolidaría el trabajo de Flick, reforzaría la confianza en el grupo y, sobre todo, enviaría un mensaje, que este equipo, incluso sin sus estrellas lesionadas, puede competir y puede crecer. Pero si no gana, tampoco será el fin del mundo. Lo importante será ver cómo juega, qué propone y qué aprende. Porque las temporadas se construyen desde la coherencia, no desde la desesperación. Así que, culé, este es el momento de estar. De creer. De apoyar. De dejar de mirar al pasado y empezar a mirar al futuro. Porque más allá de las dudas, de los rumores, de los titulares de cada día, lo cierto es que este Barça tiene potencial para volver a ilusionar. Y eso, en noviembre de 2025, ya es decir mucho. Cuéntame en los comentarios. ¿A quién pondrías tú en el 11 titular mañana? ¿Te atreverías con Casado y Fermín juntos en el medio? ¿O apostarías por Dani Olmo de inicio para romper líneas? Vamos a debatirlo, porque este canal es eso, un espacio donde los culés pensamos, sentimos y soñamos en azulgrana.
Visca el Barça, visca Cataluña, y nos vemos después del partido, aquí, en Universo Culé, para analizarlo todo, con la pasión y la ironía de siempre.